Buenas tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Pues está en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronterasradio.org desde donde quieras que estés, si estás en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Fronteras Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos personalmente? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Fronteras Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 37 de Jerez de la Frontera. Ahora es el momento de comenzar. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy ponemos el foco en la cultura, en el diálogo entre ciencia y humanidades y en el papel que desempeñan las instituciones que mantienen vivo el pensamiento crítico y la creación artística en nuestra ciudad. Hoy nos acompaña Gustavo Adolfo Cordero Bueso, presidente del Ateneo de Jerez desde junio del 2024. Tras su proclamación en una asamblea de la entidad de ese año, 2024, está al frente de una junta directiva renovada. Está impulsando una intensa agenda cultural desde la sede de la calle San Cristóbal, con programación ya prevista casi con un año de anticipación. Es biólogo de formación, es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química y máster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino. Esto lo hemos sacado de las redes, ¿eh? Gustavo aporta una sólida trayectoria científica y académica a la gestión cultural, integrando disciplinas, demostrando que la cultura es un espacio donde conviven y se enriquecen mutuamente las ciencias y las humanidades. Reconocido también con la distinción Extremadura eres tú, un 8 de septiembre, que me supongo que será el Día de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en Cáceres, por su trayectoria profesional y su labor como embajador de su tierra. Para que nuestros oyentes se hagan una idea más o menos, es como las medallas que conceden de Hijo Predilecto de Andalucía el día de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es el 28 de febrero, ¿no? Hoy nos visita no para hablar de cosas científicas, porque difícilmente lo íbamos a entender, y más en el grado que él está. Nos íbamos a enterar un poco. Nos visita para hablarnos del presente y del futuro del Ateneo, de los proyectos europeos sobre inclusión y sostenibilidad y del papel de Jerez como ciudad creativa y abierta al mundo. Gustavo, bienvenido a Frontera Radio y muchas gracias por habernos... Muy buenas tardes y agradecidísimo de estar aquí con vosotros en esta maravillosa radio y, como bien has dicho, sin ánimo de lucro,
y que se mantenga vivísima. Vamos, animo a todos los oyentes a que esta radio siga presente porque es la radio de la gente de Jerez. Es una radio que además tiene una colección preciosa que he visto justo antes de entrar y me siento comodísimo, como en casa. Muy buenas tardes a vosotros y buenas tardes a todos los oyentes. Oye, ¿cómo recala un extremeño en Jerez? Bueno, cosas de la vida. Te voy a hacer preguntas raras que no te va a esperar seguramente, pero es que lo primero me chocó un poco. Dice, yo los extremeños los echaba que emigraban más bien al País Vasco, a Cataluña, pero a Jerez. Sí, es verdad. Bueno, la vida da muchas vueltas y yo soy de un pueblo que se llama Moraleja, del norte de la provincia de Cáceres. Y bueno, a mí siempre me gustó la naturaleza y siempre quise estudiar biología. Entonces, cuando tenía la edad, hice la selectividad, pues me fui a Salamanca a estudiar. Y luego, curiosamente, empecé a trabajar en un zoológico en Valladolid. Pero el trabajo en un zoológico no me gustaba porque a mí me gusta ver los animales en libertad. Y dio la casualidad de que estando en Valladolid, tierra de vino, Ribera del Duero, pues me decidí a aprender un poco sobre vino y estudié un máster en enología. Entonces, a raíz de ese máster me ofrecieron hacer la tesis doctoral en Madrid y hice la tesis doctoral en Madrid. Entonces, ya cuando llegas a un punto que eres doctor, pues tienes que buscar un poco dónde trabajar, ¿no? Entonces empecé a dar vueltas por diferentes universidades a través de postdoctorados, estancias en Australia, en Italia, en Bélgica, en Tarragona, en Logroño. Y finalmente, pues acabé en Sevilla. Y salió una oferta de trabajo en la Universidad de Cádiz y yo decía, mira, yo, pues aunque soy de interior, que me gusta mucho el interior porque me he criado prácticamente en el interior, digo, me quiero ir cerca de la playa porque en Sevilla lo pasaba muy mal con el calor en verano. Y entonces eché esa oferta de trabajo y recalé en el grupo de microbiología liderado por Jesús Manuel Cantoral, de la Universidad de Cádiz, y poco a poco pues fui haciendo carrera en la Universidad de Cádiz y hasta el día de hoy que soy profesor titular en esa misma universidad. Y bueno, y también como me especialicé en vino, pues no dejo de estar en una de mis ciudades favoritas del mundo, no de España, sino del mundo, que es Jerez, por su bodega, por sus vinos, por supuesto. Esos caldos no los tiene nadie. Ahora mismo acaba de terminar el programa La Sociedad de los Vinos, que dirige Luis Flor, y ha estado aquí alguien importante de la bodega Osborne. Y ellos casi siempre, cuando vienen invitados, son gente de bodega y se traen siempre una botellita de vino o algo y estaban... yo no bebo, por lo menos en la radio no bebo, porque si no se me lengua la traba. Entonces, pero hoy en concreto, según dijo este hombre, que era de la bodega Osborne, Iván Llanza se llama, ha traído un vino que era de la cepa, o no sé cómo lo ha explicado, era de 1905. Y con solera. Pedro Jiménez, sí, traen vino de muchas categorías. Pues vamos a dejarnos de vino, vamos a lo que vamos. Nosotros vamos a lo del Ateneo, oye. Bueno, el vino es cultura también, hay que dejarlo claro. También hablaremos un poquito del vino también a través del Ateneo. ¿Y qué significó para ti el ser proclamado o elegido presidente del Ateneo hace 2 años ya casi? Sí, bueno, yo en el Ateneo pues llevaré como 7, 8 años aproximadamente. Participaba como coordinador de la sección Cultura Gastronómica, la cual sigo siendo el coordinador de esa sección, porque bueno, a mí el tema de los alimentos y de la gastronomía me fascina, no solamente de cómo un vino puede maridar con un alimento, sino también desde el punto de vista de cómo cocina la gente, cómo, por ejemplo, la berza gitana, ¿no? Como yo me gusta conocer qué ingredientes tiene, cómo se manipulan esos ingredientes y el origen y la historia de ese alimento, ¿no? Bueno, pues estando en el Ateneo, dada la sección tan atractiva que es, pues me daba la posibilidad de conocer a muchísimos socios y socias, pues que cada actividad que hacía pues se me apuntaban 50, 60. Al final me he acabado aprendiendo los nombres y apellidos de cada uno de los socios y socias. Y sí que es verdad que hubo un momento que tenía que haber elecciones. Y entonces yo estoy en activo trabajando, yo no tenía tiempo para proponerme a presentarme a presidente, ni era algo que yo me había planteado, pero me animó toda esa gente que acabé conociendo, digamos, durante ese periodo que estuve como
coordinador de cultura gastronómica, pues ellos mismos decían, mira, que en el Ateneo eres el más joven, me decía. Necesitamos a alguien que impulse el Ateneo y que haya un relevo generacional, ¿no? Evidentemente necesitamos todavía mucha gente joven en el Ateneo y animo a todas las personas jóvenes que se acerquen al Ateneo, porque el Ateneo no es cuestión de consumir cultura una vez que se jubila una persona, ¿no? Sino que es para todas las edades. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues voy a echar una mano, me voy a hacer, digamos, voluntario cultural a un nivel mayor y vamos a darle un nuevo enfoque al Ateneo. Y bueno, pues al final, gracias al apoyo de mis compañeros y mis compañeras, pues decidí dar un paso adelante. Como tú has dicho de un nuevo enfoque, ¿cuáles son las primeras o fueron las primeras decisiones que tomaste al asumir la presidencia? Me imagino que cambiaría algunas cosas. Bueno, sí, principalmente las primeras decisiones, pues mira, una de las primeras cosas que hicimos pues fue un poco gestionar las cuentas, ¿no? Porque en una asociación tan grande, pues las cuentas son muy delicadas. Entonces, pues destinar, por ejemplo, más presupuesto para que las secciones puedan hacer más actividades de más nivel y en detrimento a lo mejor pues de gastar más luz o gastar botellas de agua para los ponentes, pues compramos unas fuentes de aguas filtradas, pues ahí se nota en el presupuesto que gastan mucho menos, ¿no? Un poco la gestión económica fue la primera, ¿no? Pero también potenciar actividades a nivel de ciclo, no actividades individuales y de vez en cuando, sino, por ejemplo, iniciamos con la fiesta de la vendimia. La primera fiesta de la vendimia, la Ateneo de Jerez, pues la incluimos en el programa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y fueron 14 días de actividades destinadas y dedicadas a esa fiesta tan importante que tenemos en la ciudad. Y bueno, fue también renovar las redes sociales, hacer una marca, una imagen del Ateneo con un logo renovado, que se notara que hubiera un cambio, ¿no? O sea, unos carteles con una estética común, un tipo de lenguaje que no solamente entendieran eruditos, sino también profanos. Y estos fueron los primeros pasos que dimos. Y bueno, al principio, como cuando llegas de nuevas a un sitio, todo parecía muy difícil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando tú llevas ya 8 años, digamos, en un puesto base, en una entidad importante, pero llevas 8 años colaborando en muchas cosas, tú vas viendo lo que no te gusta y vas viendo qué es lo que te gustaría y poder aplicarlo, ¿no? Me lo has dicho de entrada en primera instancia, pues los gastos y el dinero, que es muy importante, ¿no? Pero, ¿y qué objetivos te marcaste para más adelante? Sí, bueno, como objetivo para más adelante, pues mira, primero fue rescatar un poco también la historia del Ateneo. Tengo que decir que este 2006 cumplimos la efeméride de... 2026. En 2026, perdón, 2006 es el año que se refundó el Ateneo de Jerez, porque pese a que el Ateneo de Jerez nació en esta ciudad en el año 1897, pues por la guerra civil se paró, desapareció, digamos, de alguna manera, y hubo varios intentos de que el Ateneo de Jerez volviera, ¿no? Como por ejemplo fue un intento en los años 50, que actualmente es la Cátedra de Flamencología. También el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, también fue como una especie de intento de que el Ateneo apareciera, ¿no? En el año 2006 ya nació el Ateneo tal y como lo conocemos hoy en día y vamos a cumplir 20 años y entonces pues en principio pues queremos un poco ir hacia adelante promoviendo actividades que sobre todo que sean inclusivas. Es muy importante para nosotros que una persona con discapacidad sensorial, puede ser con sordera, con ceguera, pues que pueda disfrutar la cultura como una persona que no tiene esa discapacidad, o una persona que tiene discapacidad de movilidad, pues que también pueda venir a nuestras actividades y disfrutarlas. Y por eso pues nosotros estamos directamente centrándonos mucho en solicitar proyectos europeos nacionales y regionales para potenciar
inclusión. Hablaremos luego, Gustavo, de los proyectos internacionales. Sí, vale. Bueno, si nos da tiempo, ya veremos. Sí, espero que sí. El momento actual del Ateneo, ¿cómo lo definirías? El momento flash. El momento actual. Actual, perdón. Sí. El momento actual, yo creo que ahora el Ateneo está en un momento muy bonito, en un gran momento, sobre todo porque casi somos 400 socios. En el último año hemos crecido 131 socios nuevos y socias. Entonces, eso significa que las actividades están funcionando y que la gente cada vez más conoce el Ateneo. Hombre, el Ateneo no deja de ser una institución cultural en la ciudad por excelencia, pero creemos que hemos dado un enfoque mayor, hemos dado más difusión, que eso está trayendo cada vez más a más socios. La gente, por lo general, por lo que dicen, salvo que por detrás digan otra cosa, siempre nos felicitan, nos dicen que las cosas que hacemos que son muy interesantes y que además que somos personas muy cercanas, que son muy importantes, que no somos personas que necesitamos que tengas un título universitario para que tú puedas venir al Ateneo. Somos un Ateneo popular, en realidad. Le estamos dando el acceso a todas esas personas que creen que no pueden acceder a la cultura y nosotros estamos demostrando que la cultura no es un lujo, que es para todos. Oye, ¿cuál es cuántas personas forman parte de la Junta Directiva actual? Bueno, actualmente en la Junta Directiva estamos 7 personas. ¿Y cuál es el perfil aproximadamente de estas personas? Esas personas, bueno, pues tenemos a Manuela Castillo Hierro, que el nombre por el que la conocemos es Molly, ella es la vicepresidenta, ella es psicóloga y ha sido maestra durante toda su vida hasta que se jubiló, y su perfil es el de educación. Luego también tenemos a María Ángeles Grilo, que ella es la secretaria, también ha sido maestra, también viene de la educación. También el tesorero es informático, ha sido profesor en la UCA, es Manuel Fernández Barcel. Entonces él tiene un perfil más científico, más de números, nos ha venido bastante bien tenerlo en la matemático, ¿no? Exactamente, que nos lleve las cuentas bien y además que es una persona muy meticulosa con las cuentas. Falta un céntimo y me dice, Gustavo, falta un céntimo aquí, a ver qué ha pasado. Le digo, eso se la lleva la comisión del banco. Tipo de esas cosas, ¿no? También tenemos a Juan Bertolet, que es el coordinador de actividades, que ahora mismo están reunidos en el Ateneo porque estamos preparando el programa para el mes de marzo ya, además un marzo muy especial porque se lo dedicamos a la mujer, M con marzo de mujer. Y Juan Bertolet ha sido director de varios institutos aquí en Jerez y bueno, pues tiene una trayectoria de dirección bastante importante, por tanto es muy buen coordinador. Y finalmente, bueno, tenemos a Miguel Díaz. Miguel Díaz es maestro también de infantil y él es el vocal de infraestructura, es un manita, le gusta mucho un taladro y le gusta mucho pues reparar cosas, entonces viene de maravilla. Y finalmente a Patricio Pérez Pacheco, que también es de la enseñanza, profesor, también ha sido líder sindicalista y sigue siéndolo porque además es el responsable de comisiones obreras local de aquí de Jerez de la Frontera, y entonces él tiene ese talante de negociar, ¿no? Pues cuando tenemos que ir a pedir una subvención, yo mando a Patricio, y Patricio tiene mucha gracia. Oye, ya hemos dicho antes que el Ateneo originariamente se fundó en 1897, creo que dijiste, ¿no? Yo he estado varias veces en el Ateneo, pero todo relacionado siempre con la radio, ¿no? Porque lo mío es la radio. Entonces, estuve el año pasado que creo que se hizo algo, lo hizo Manolo Ramírez, que es un colaborador nuestro, y estuvo presentando la radio en la época franquista, creo, recordar, ¿no? Y alguna vez más, y hace unos días que estuve también por la conmemoración del Día Internacional de la Radio, ¿no? Entonces una de las cosas que me llamó la atención es que teníais allí el aparato de radio, que el primer aparato de radio pública
de Jerez, que sería de los años 20 aproximadamente. ¿Nos puedes contar algo de este? Sí. Dijiste tú que estaba allí Efectivamente. A ver... ¿tenemos alguna en nuestra exposición de ese tipo? De ese tipo, ¿verdad? Bueno, nosotros, una persona cuando se presenta a la presidencia, lo primero que tiene que conocer es la historia de todo del Ateneo desde el inicio, ¿no? Independientemente de que la refundación fuera en el año 2006, pues siempre... a mí, aunque mi ámbito sea el científico, a mí la historia siempre me ha gustado mucho. Entonces encontré varias bibliografías, revistas antiguas del Ateneo que las tenemos desde los años inicios del siglo, 1912, 1920, etcétera. Pues encontramos un artículo que hablaba de que el primer transmisor de radio estaba en el Ateneo jerezano antiguo, Tengo en el año entendido 1924. Que era público, porque radio en Jerez en aquella época podría haber... Era la única radio que había y era, bueno, pues iba la gente al Ateneo, ¿no? Y se juntaban allí a escuchar en la radio y después de escuchar lo que se hablaba en esa radio, pues empezaban a ver tertulia, a debatir. Y también tenemos que tener en cuenta que además el Marconi jerezano, Antonio Castilla, fue la primera persona que lanzó la Radio Nacional en España. Entonces, creo que también a través de él pues fue cuando apareció, se decidió que ese transmisor de radio estuviera en la ciudad de Jerez. Esa radio la tiene actualmente Antonio Barrone, que es el hijo de José Luis Barrone, del cual era apasionado de las radios y tiene una gran colección en su casa y lo conserva en su casa. Entonces, pues el año pasado que hicimos también, le dedicamos una semana a la radio porque lo merecéis. Ya hicimos una exposición de todas las radios que tiene y este año pues hemos tenido ese ejemplar de nuevo en el Ateneo, pues un poco para conmemorar, ¿no? Y que la radio sigue viva y que el Ateneo fue el primer lugar de la ciudad de Jerez donde hubo un transmisor de radio. Gustavo, ¿dónde te gustaría que la imaginación vuela? ¿Dónde te imaginas que puede estar o te gustaría que estuviera el Ateneo dentro de 5 años, vamos a poner? Bueno, pues, los sueños y... Pues en los sueños, mira, me gustaría que el Ateneo está apostando muchísimo por la candidatura a Jerez 2031, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que llegará a Jerez a conseguir? Yo tengo la corazonada de que sí. Además, nosotros estamos activamente participando para que eso suceda, porque creemos que Jerez es una ciudad que tiene muchísima cultura y es muy conocida por el flamenco, por los caballos, por su Semana Santa, por el vino, el motociclismo. A Jerez no le hace falta promoción comercial, por ejemplo, porque tú te vas a Australia y dices Jerez y todo el mundo piensa en alguna de esas cosas que he mencionado. Sin embargo, también me gustaría que Jerez se conociera un poco porque en Jerez hay otros artistas y otra cultura muy importante que no se ve. Y por poner un ejemplo, pues hay grandes grafiteros, hay grandes ilustradores de cómics muy famosos, pero que no los conocen. Hay grandes cantantes que no cantan flamenco, que cantan otros géneros de música indie o música pop y que no están tan reconocidos a lo mejor, ¿no? Entonces, nuestro sueño es no solamente que Jerez sea Ciudad Europea de la Cultura, que se sabrá si pasa el corte de aquí a un mes aproximadamente, sino que nosotros como Ateneo queremos dar a conocer ese tipo de cultura que está en Jerez, pero que no tiene la difusión o la relevancia o no se le da la relevancia que realmente se merece. ¿Por qué crees que el Ateneo se ha consolidado como motor cultural de la provincia de Cádiz, no ya de Jerez, solo? Pues mira, para empezar tenemos una media de actividades mensuales enorme. Solamente en el mes de marzo del año pasado teníamos 26 actividades. Y no solamente aquellas actividades casi una por día o más. Sí, prácticamente. De hecho, en el Ateneo de lunes a viernes siempre hay algo. Porque muchas actividades son abiertas al público, gratuitas, la mayoría de ellas, además, o sea que encima no cuestan dinero. También hacemos actividades dentro del Ateneo. Por ejemplo, tenemos 4 grupos de teatro que ensayan todos los lunes y todos los miércoles
en el Ateneo, y eso es una actividad. Tenemos un taller de escritura, que es fantástico. También, sí, tenemos club de lectura, 2 clubes de lectura. También tenemos un taller de lengua de signos. Tenemos a la camerata, nuestra camerata, que solamente en Andalucía hay 2 ateneos que tienen camerata, que es el de Sevilla y el nuestro. Además, una camerata con una dilatada trayectoria ya, porque nació en el año 2011, la nuestra, la que está, la del Ateneo de Jerez. Ellos ensayan todos los martes y todos los jueves. Es maravilloso, porque a lo mejor estás en una conferencia en la primera planta, y ellos ensayan en la segunda, y de fondo se les escucha cantar así, como muy sutilmente. Entonces, para nosotros es muy bonito. Hay música de fondo. Eso es. Entonces, yo creo que la tenemos un referente cultural, porque no solamente porque tenemos muchas actividades, sino que son muy variadas, ya que disponemos de 23 secciones diferentes, que tenemos mucha variedad. Oye, ¿qué distingue, en qué se distingue el Ateneo de Jerez de otras entidades culturales? El Ateneo Siglo XXI, el Ateneo Libertario, en fin. Bueno, pues el Ateneo de Jerez, para empezar, es el Ateneo de Jerez, ¿vale? Fue el primero, aunque tuvo un parón durante la guerra civil, pues es el Ateneo por excelencia de la ciudad, ¿vale? El resto de Ateneos, bueno, pues son bastante más recientes. Y bueno, el Ateneo Libertario tiene un pensamiento más, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, más político. Sí. El Ateneo Siglo XXI, pues bueno, pues es un Ateneo que ha surgido de un fracaso del Ateneo de Jerez, de una persona que fue... que estaba de un grupo de personas que estaban en el Ateneo de Jerez precisamente, que no estaban de acuerdo con lo que estaba, cómo funcionaba el Ateneo de Jerez en ese momento, y se marcharon, y en lugar de haber participado en el Ateneo de Jerez, pues montaron un Ateneo Siglo XXI, se llama. Bueno, pues no voy a entrar en comentarios de ese tipo. Y... Bueno, zanjamos la cuestión. ¿Cómo se fomenta o se puede fomentar el pensamiento? Mi programa es Solo sé que no sé nada, porque yo traigo aquí gente y disfruto porque aprendo un montón. Al final me quedo, he traído personas de la universidad, al final me he quedado como yo creo que antes sabía yo más de cultura que ahora. Por eso es que vengo, les pregunto y después me quedo que sé menos. Pero lo que sí me queda siempre es el tener esa intuición crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis o cómo podéis hacer para que la gente pueda tener ese pensamiento crítico desde la institución? Bueno, pues nosotros también tenemos algunas secciones que ayudan a pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sección de memoria histórica y democrática, la sección de debate ciudadano y economía. Pues esas secciones pues hacen actividades o traen a personas pues que te hacen, por ejemplo, recuperar la memoria histórica, que no se nos olvide que salimos de una guerra civil que no fue para nadie beneficiosa. O, por ejemplo, en debate ciudadano se hacen conferencias sobre cómo gestionar la economía, o cómo poder llegar a fin de mes, o el precio de la vivienda. Pues todo eso hace también pues, que la gente pueda pensar, ¿no? No solamente eso, sino también desde la literatura, el club de lectura, por ejemplo, ¿no? Pues se proponen temáticas especialmente enfocadas en Jerez, pero temáticas también pues, que tienen que ver con la psicología, o que tienen que ver con la literatura más reciente, con nuevos autores. Pues un poco todo esto también ayuda a hacer análisis crítico y te ayuda a pensar, a leer. Lo importante es leer. Y a raíz de lo que tú lees, pues tienes mucha información, porque hoy en día la información es muy efímera, ¿no? Es muy veloz. Todo, tú pones un podcast, lo escuchas en 20 minutos y ya tienes toda la información recogida. Como hacen los pero ¿cómo compruebo que es veraz? Sí. ¿Sabes? Entonces...
Como lo que hacen los políticos es una bomba de humo para tapar la noticia del día anterior, que no se difunda más y esto, ¿no? Bueno, me gustaría hablar un poquito del edificio de la calle San Cristóbal. Mucha gente no sabe dónde está la calle San Cristóbal. Yo les voy a decir que está en la Plaza del Banco, justo donde está la biblioteca, que fue el Banco de España en su momento, de ahí el nombre de la plaza, una callecita estrechita que viene a dar a la Plaza Platero. Efectivamente. Y tiene allí hay una casa que se está medio cayendo, que fue propiedad de don Miguel Primo de Rivera, que fue presidente del gobierno con Alfonso XII. Sí. En cuanto al edificio, yo veo que creo que allí estuvo en algún tiempo la UNED. Sí. Pues cuéntanos un poquito la historia. El edificio parece histórico, es muy bonito. Sí. Bueno. Es un edificio... Por cierto, ¿de quién es la propiedad del edificio? El edificio es del Ayuntamiento de Jerez. El edificio del Ayuntamiento de Jerez es un edificio isabelino con el clásico patio interior, con las fachadas labradas. Es muy bonito por fuera, es muy bonito por dentro. El Ateneo ocupa prácticamente el 90% del edificio. Tenemos como vecinos también, hay una pequeña sala que la ocupa Ecologistas en Acción. Y luego también está la biblioteca de la Universidad Nacional a Distancia, que inicialmente ese edificio fue ocupado prácticamente en su totalidad por la UNED, porque había aulas y había clases de la UNED, pero la UNED creció en Cádiz y en Jerez se quedó solamente la biblioteca. Y entonces el resto de edificios, pues el ayuntamiento en el año 2015, precisamente en aquel momento también gobernaba la actual alcaldesa, pues nosotros estábamos en la calle Arcos, en un local alquilado, y como vio el ayuntamiento que hacíamos ya en aquel entonces muchas actividades culturales, consideraba que era importante que Jerez tuviera algún sitio céntrico donde la cultura fuera accesible y un espacio que nos hacía falta porque estábamos creciendo en socios mucho. Entonces actualmente pues estamos contando con el 90% del edificio. La Universidad Nacional a Distancia en principio sigue ahí, pero el edificio todavía no es 100% del Ateneo de Jerez. Esperamos que, por ejemplo, otro de los sueños es que dentro de 5 años ese edificio completo estuviera para el Ateneo de Jerez, ¿no? Eso es pedir a la lista de deseos, ¿no? Pero si me escucha el ayuntamiento, pues que hago la petición desde aquí. Creo que tenéis actividades y ideas, porque el otro día dijiste en el acto de la radio que el año que viene vamos a intentar hacer un programa en todas las emisoras locales que emiten desde Jerez, a ver si podemos hacer algo. Una idea que, bueno, ahí está, a ver si... La verdad es que sí, la verdad es que tenemos el grupo de coordinadores y coordinadoras que tenemos, que somos, pues como he dicho antes, unas 23 secciones. Pues son 23 cabezas pensando a ver qué es lo próximo que van a hacer. O sea, nos ha terminado una actividad y ya estamos pensando en qué vamos a hacer el año siguiente, porque vemos que además si la actividad sale bien y es bonita, nos motiva mucho más a ser creativos, a pensar. Y sí, desde aquí, desde Frontera Radio, quiero invitar a todas las emisoras de la ciudad, las 6 que reconocimos la semana pasada, pues a que el año que viene se animen y se pueda hacer un programa conjunto desde la sede del Ateneo de Jerez, en varias secciones, en varias horas, y sería una forma bonita de celebrar ese Día Internacional de la Radio, ¿no? El Día Mundial de la Radio. Por supuesto que sí. Oye, ¿y cómo seleccionáis las actividades? Porque por lo que veo tendréis multitud de solicitudes, proyectos. ¿Cómo seleccionáis uno y otros se quedan en la carpeta? Es muy difícil que se queden actividades en la carpeta. Como he comentado, somos 23 secciones y estamos organizados. Cada sección tiene en el calendario un día asignado. Hay secciones que no hacen cosas para afuera. Por ejemplo, el Club de Lectura no hace, o sea, lo hace en el Ateneo, lo hace a una hora distinta a las conferencias. Entonces esto nos permite jugar también, ¿no? Tenemos como 2 turnos para que nos entendamos, ¿no? En el Ateneo, el turno de actividades que no son que son internas, propias para los socios, para las socias que quieran participar. Y luego tenemos las que salen fuera, y eso está organizado en un calendario. Hay algunas que son mensuales y otras que son bimensuales, puesto que no caben todas en un mismo mes.
Y siempre hay alguna, pues que pues, yo, por ejemplo, el mes que viene, pues quiero hacer una salida fuera, ¿no? A Carmona, que es la que está planteada. Pues todavía no tengo cerrado todo, digamos, la excursión, se me puede caer, ¿no? Pero siempre intentamos que eso no pase. Nosotros tenemos el grupo que ahora está reunido, la comisión de secciones, todos los meses nos reunimos una tarde para coordinar esas actividades. ¿Cuál es el perfil del público que suele acudir al Ateneo? Porque me imagino que cuando no sé si hace una cosa de teatro, pues irán gente aficionada al teatro, pues no sé, pero un perfil así más o menos. Me imagino el día de la radio, pues me imagino estaban todas las emisoras de la radio, de Jerez, pues habría mucha gente afín a la radio, pero no sé, un público así habitual que suele ir más veces y no suele ir solamente para una cosa muy concreta, muy específica que le llame la atención. Pues el tipo de público que tenemos es muy variopinto, la verdad. Lo que has comentado, por ejemplo, la Historia y Patrimonio, que suelen hacer el ciclo del archivo del mes con el archivo municipal, lleva muchos años haciendo ese ciclo de sacar un archivo y exponerlo a la sociedad. Pues tiene muchos adeptos que les gusta la historia, historiadores, pues, archiveros, arqueólogos, pues suele ser ese el tipo de público. Sin embargo, si vamos a una obra de teatro, ahí tenemos familias, tenemos con niños, tenemos gente más joven, pues tenemos mucho tipo de público. La verdad es que el Ateneo no es algo que sea muy estático, es muy dinámico y cada día nos sorprende más porque además cada día viene más gente joven a nuestras conferencias y a nuestras cosas. Entonces, en cuanto a público, nos gusta mucho. Luego, por ejemplo, tenemos un aula feminista también. Pues en ese caso, la mayoría del público son mujeres, pero también muchos hombres participan en las actividades del aula feminista Virginia Woolf, que tuvimos los zapatos rojos. Bueno, pues ahí tenemos que entender que la violencia de género pues es un problema, ¿no? Y que no es una cosa solo de mujeres, es una cosa de todos. Entonces, pues bueno, tenemos un público muy bonito. Oye, creo que hablamos un poquito antes de la renovación generacional, porque es un problema para muchas entidades, lo digo por la radio también, ¿eh? Aquí, si nos ves, ya has visto ahora en este momento estamos de la radio 4 o 5. Bueno, yo soy el más viejo, yo creo que soy el más viejo de toda la radio, pero la edad es difícil traer gente joven. Sí, es difícil atraer gente joven, especialmente porque, bueno, estamos con las nuevas tecnologías. La gente joven generalmente se mueve mucho por redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos sido jóvenes y a lo mejor no nos interesaba tanto actividades tipo, me dicen a mí que tengo que ir a ver una actividad cuando tenía yo 20 años sobre la historia de los baños de Jerez, los baños medievales de Jerez. Pues a lo mejor yo con 20 años ni siquiera me planteaba que me pudiera interesar, ¿no? Yo creo que es cuestión también de intereses personales de los jóvenes. Por eso nosotros también vamos a lanzar una especie de Ateneo paralelo con las secciones como mentores que se llama Atenea Lab. Y es una forma de como hacer una especie de Ateneo joven para que los jóvenes puedan desarrollar sus propios proyectos. Vamos a suponer que una persona que le gusta el cine, que quiere ser actriz o actor, y también una persona que le gusta la música y otra persona que le gusta las fotografías y las cámaras y los audiovisuales, ¿no? Pues entre ellos pueden hacer un proyecto, a lo mejor de grabar un corto sobre la vida de Luis de Isasi, que fue el jerezano que escribió la carta de ayer y que motivó que nacieran los Ateneos, ¿no? Pues ese tipo de cosas es algo que tenemos que hacer, que tenemos que potenciar un poco más, hacer cosas que atraigan a los jóvenes. A lo mejor estamos en un momento que estamos en esa transición, pero que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien como para atraer a los jóvenes, ¿no? Hay un montón de factores que la verdad es que no son fáciles de describir. Yo muchas veces cuando
cuando te estás hablando con un científico, yo me lo imagino, pues un señor de barba larga, blanca, hasta aquí a la altura del pecho, me lo imagino con un microscopio, me lo imagino con una bata blanca, me lo imagino... Tengo aquí que es una persona bastante joven, científico, que es el tío, y me gustaría preguntarte cómo influye tu perfil científico en la gestión cultural, porque tiene que influir necesariamente. Hombre, influye curiosamente por eso, porque la ciencia es mi pasión, por supuesto, me gustan muchísimo las matemáticas, la física, la biología, todo lo relacionado con la ciencia, ¿no? Es verdad que en el Castell Ateneo de Jerez hay muchas secciones que son muy literarias, humanísticas, de economía, de derecho, pero sin embargo también tenemos la sección de naturaleza, de salud, de bienestar, también hay un poco de ciencia ahí, ¿no? Curiosamente, como a mí me gusta mucho la ciencia, pues lo que busco en mi tiempo libre es aquello que no trabajo, o aquello que no leo todos los días, ¿no? Que es la historia, que es la literatura, es la poesía. Ese tipo de disciplinas son aquellas que me gustan y que exploro, ¿no? Y que intento explorar o que intento aprender de ellas. Entonces, me parece que se me da bien eso, ¿no? De gestionar disciplinas que no son afines a la ciencia, pero que me resultan interesantes y que me resulta muy importante, que parece que es que las letras no son tan bonitas, ¿no? Y realmente lo son, no sé. No me ha resultado complicado, la verdad. Oye, divulgar cultura es un poco difícil, pero divulgar ciencia ya, no te digo. Entonces, lo que te quería preguntar ahora es que ¿puede la cultura ayudar a divulgar la ciencia? Puede la cultura ayudar a divulgar la ciencia. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la Semana de las Ciencias hacemos talleres, participamos. En los claustros de Santo Domingo el año pasado llevamos un taller sobre el sueño, ¿no? Sobre lo importante que es dormir para estar sanos, ¿no? Entonces, desde la sección de salud y bienestar se llevó allí una serie de póster como una especie de cómics para que la gente joven y los niños también los pudieran entender, y se hacía un taller pues de un poco de cómo una persona puede, técnicas para dormir mejor, contar hasta 10 y respirar de cierta manera y te duermes en 5 minutos, cosas así, ¿no? Entonces, divulgar ciencia se puede. Además, tenemos la colaboración de ciertas asociaciones, como puede ser la Asociación de Magallanes de Astronomía, que tenemos un convenio de colaboración con ellos, y ellos tienen un espacio en el Ateneo una vez al mes. Y, por ejemplo, hace poquito tuvimos una charla sobre los eclipses solares. El mes que viene vamos a tener otra charla relacionada con la astronomía. Pues ellos son los que nos ayudan a divulgar. También tenemos ecologistas en acción que participan mucho con nosotros. Hace poco estuvo Ruiz Enestrosa con Agustín García Lázaro en el Ateneo también, contándonos un poco la geografía hídrica de la provincia de Cádiz, que ahora con estas lluvias, pues con esas charlas nos ayudaba también un poco a entender por qué Grazalema ha tenido que ser desalojada, por ejemplo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, sí que la ciencia no es tan difícil divulgarla, y creo que lo proponemos, que hacemos propuestas muy agradables para ellos. Veo ahora interesante, por ejemplo, pues yo me había interesado por el tema, cuando han explicado gráficamente y también qué pasa por debajo de Grazalema. Me ha picado el gusanillo de enterarme de algo, por qué pasa esto, ¿no? Sí, de que son gráficos, tierras muy calizas, de que hay muchas oquedades. Pero tiene que haber una explicación, y tiene que haber gente científica ahora que está estudiando aquello, porque de hecho van a volver al pueblo por fases, sí. Según cómo esté el terreno en cada lugar, y eso ha tenido que haber un estudio científico para determinar dónde se puede y dónde posiblemente no sea conveniente que se vuelva, ¿no? Eso es, y que desconocemos, además, que es muy interesante que nos lo cuenten, ¿no? Además, eso es otra de las cosas buenas que tiene el Ateneo, que siempre vamos con la actualidad, que no solamente contamos la historia, sino también hechos de hoy, ¿no?
Oye, Gustavo, ¿y qué sentiste tú cuando te dieron el reconocimiento Extremadura eres tú? Además, fíjate, el título es como si me dicen a mí, Rafael, Jerez eres tú, ¿no? A ti te han dicho que tú eres Extremadura. Eso es, sí. ¿Qué sentiste? Pues mira, el reconocimiento me lo dieron en mi localidad natal, en Moraleja. Moraleja está muy próximo a Plasencia y a Portugal. Exactamente, sí. Está justito ahí en la esquinita a 19 kilómetros de la frontera con Portugal, 19 kilómetros de la provincia de Salamanca, justo debajo de Ciudad Rodrigo, en la Sierra de Gata. Es, digamos, el pueblo más grande de la Sierra de Gata, que por cierto es una zona preciosa, e invito a todos los jerezanos y jerezanas que vayan a conocer aquella zona. Tiene un río, tenemos una piscina natural. El pueblo no es que tenga un patrimonio enorme, porque tiene una iglesia, una ermita. Es un pueblo más bien modernillo, de unos 8.000 habitantes aproximadamente. Pues, y nos conocemos todos, pero lo bueno que tiene ese pueblo es que la gente es muy acogedora, es muy hospitalario. O sea, tú vas allí y en 5 minutos ya tienes un amigo, la verdad. Es un pueblo muy acogedor. ¿Qué es lo que sentí? Pues me vas a creer que estoy acostumbrado a dar clases ante 120 alumnos. Estoy acostumbrado a irme, no sé, pues esta vez he estado en Moldavia, por ejemplo, en Chisinau, a dar una conferencia ante 1.000 personas. Estoy acostumbrado a exponerme al público, no tengo miedo escénico, no me pongo nervioso, porque es una cosa que forma parte de mi vida, de mi trabajo, y lo hago todos los días. El día que me dieron este reconocimiento, yo subí al escenario y me temblaban las piernas. No era capaz de dar el discurso. ¿Te emocionaste en algún momento? Fue increíble. Además, claro, tenía a mi madre delante mío, entonces ya la veía ahí a la mujer emocionada, pues es bastante bonito y emotivo, ¿no? Estar ahí. Pues fue una cosa muy bonita y que no me lo esperaba, vamos. De hecho, eso fue un 8 de septiembre, me avisaron como un 20 de julio o así, me dijeron, oye, mira, que el pleno del ayuntamiento ha decidido que... Y es muy bonito, es increíble, vamos, me encantó. Pero es que además, no solamente tu pueblo, un pueblo pequeño, además representa Extremadura, ¿no? ¿Qué significa para ti ser el embajador de Extremadura en Jerez, por ejemplo? Bueno, pues, hombre, yo te digo una cosa, yo llevo viviendo aquí desde el año 2014 y me he adaptado rapidísimamente, porque además el carácter extremeño y el carácter andaluz es un carácter muy similar, tenemos muchas cosas en común, me gusta mucho. Y a Extremadura la veo como, no sé, como la oveja negra de España. Es una región que cuando hablas de Extremadura las personas piensan que es un secarral, que aquello es un desierto, que allí no hay nada. Extremadura es agua, Extremadura es verde. Es verdad que nos faltan trenes, que nos faltan infraestructura, que no está tan desarrollada como otras regiones. Y entonces yo siempre digo que también el problema está en que la gente no la conoce y que si fuera más gente a Extremadura sería otra cosa, ¿no? Y por eso yo soy un embajador de decir, no señores, en Extremadura no hay cabras y desierto, en Extremadura hay unas piscinas naturales de aguas cristalinas increíbles, unos bosques verdes que te puedes perder en ellos, unos pueblos pintorescos que son preciosos, una gastronomía súper diversa, que el norte al sur de Extremadura, pues la gastronomía es súper diferente y súper variopinta. Pensamos que son las 2 provincias más grandes de España. Y bueno, el patrimonio de la humanidad como Cáceres, ¿no? Mérida, Trujillo, Plasencia. Tenemos unos enclaves que son una maravilla. Y luego también, bueno, pues tiene muchos puntos de Starlight, a quien le guste ver las estrellas. Hay mucha ornitología, porque hay muchos sitios, el Parque Nacional de Monfragüe. No sé, es una región que yo creo que la gente tiene que acercarse a conocerla. Entonces, yo estando aquí en Jerez, que yo cuando voy a Extremadura le cuento a los extremeños lo bien que se vive en Jerez y lo bonita que son las ferias y lo bonito que es Jerez, porque Jerez es un ejemplo. Si tú le preguntas a un extranjero, ¿dónde has ido en Andalucía? Pues siempre han ido a Córdoba, a Granada, a Sevilla. A Jerez es más
difícil, ¿no? Que venga la gente. Parece que Jerez no tiene casco histórico y tú vienes a Jerez y según entras todo es muy industrial, todo... Tú ves que es una ciudad como más moderna, pero cuando entras en el casco histórico es una maravilla, una preciosidad. Entonces yo a ellos les hago ver eso también, les digo, no, es que Jerez no es el circuito de velocidad, es que Jerez tiene una catedral inmensa, tiene unas iglesias preciosas, tiene una vida en sus calles, unas calles, y la calle de la Pescadería a mí me pareció, la primera vez que la vi, me emocioné y todo, me pareció aquello, digo, mira qué cosa oculta detrás de un edificio que no parece tan redundante, ¿no? Ves esa calle y dices, pues eso es lo que... Oye, en una misma pregunta has hecho de embajador de Extremadura y de Andalucía, y de Jerez en concreto. Pues yo te iba a decir también que yo tengo un vínculo muy importante con Extremadura porque tengo un nieto con 18 años que vive en Monterrubio de la Serena. Y he estado allí muchas veces, mucho tiempo. Ahora está estudiando económicas en la Universidad de Sevilla, que yo me cachondeo, me estará escuchando seguramente, algunas veces me escucha. Y le digo, ¿para qué va a estudiar económica? ¿Para contar aceitunas? Entonces, yo la pregunta que te quería hacer en verdad es que, ¿qué dirías tú a los jóvenes extremeños que quieren desarrollarse fuera? Porque hay que desarrollarse fuera. Bueno, que a mí me gustaría que, desarrollarse fuera, evidentemente, si vives en un pueblecito como Monterrubio de la Serena, pues tienes que acercarte a una ciudad a hacer estudios universitarios. Pero, por ejemplo, ¿qué le diría ya a tu nieto, no? Me has dicho que... Sí. Pues tu nieto ha hecho económicas... está en ello, tiene 18 años. Está en ello, tiene 18 añitos, pero cuando termine económicas, yo creo que va a tener la capacidad de montar una empresa de quesos de la Serena, que son unos quesos maravillosos, ¿no? Entonces, muchas veces el talento tiene que ir fuera a formarse, pero sería muy bonito que retornara a su tierra. La misma pregunta me podía hacer yo, ¿por qué no estoy yo, por ejemplo, en Badajoz, que también hay enología, ¿no? Y biotecnología? Pues la vida te hace dar vueltas al final, ¿no? Pero siempre el arraigo, las raíces las tienes, ¿no? Entonces, a los jóvenes, ¿qué les diría? A un joven extremeño, pues, hombre, ve, viaja, aprende, adquiere conocimiento, llénate de cultura y luego, si es posible, vuelve, que no se despueble, porque al final tenemos un problema con lo que llaman la España vaciada, ¿no? La España vacía. Eso le pasa no solamente a Extremadura, le pasa también a Castilla y León, Castilla-La Mancha. Tenemos un problema de que ya cada vez se está concentrando más población en las grandes ciudades y los pueblos están prácticamente vacíos. La tasa de natalidad ha bajado muchísimo. Y cuando son temas muy complejos. Y cuando tienen la posibilidad de reunirse en un mismo pueblo, como pasó con Don Benito y Villanueva, al final votaron que no, creo. No sé cómo quedó aquello, pero... en el referéndum salió que sí. Lo que pasa es que luego hubo cambio de gobierno en Don Benito, sí, y el gobierno paralizó el proceso que decía que no se quería... Eso es una cuestión política que está ahí. Bueno, eso llevan intentándolo varios años y Bueno, yo también lo entiendo. Son pueblos que están muy próximos, tan próximos como Jerez de Guadalcacín. Pero no hay campo de por medio. Es que hay un hospital en el medio, es lo que hay. No sé, yo creo que al final cada uno tiene su identidad también de su lugar, ¿no? Pero yo soy de Jerez, porque bueno, Jerez y Cádiz también tenéis ahí vuestro... que yo soy de que es más bonita Jerez que Cádiz que es diferente, ¿no? O sea, aquí se dice mucho en Jerez que Cádiz es una barriada de Jerez. Y Valdelarana la playa de Jerez, por ejemplo. Valdelarana la playa de Jerez, ¿no? Oye, Gustavo, ¿tú te sientes más de estas tres cosas que te digo? ¿Científico, gestor cultural o embajador de Extremadura? Yo me siento, esto es una pregunta complicada, ¿no? Científico es mi día a día, me siento científico, pero a la vez también me siento gestor cultural, porque, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, yo tengo varios proyectos en mi equipo de investigación con bodegas de Jerez, ¿vale?
con varias bodegas, no con una y con otra, sino con varias bodegas, estudiando la dinámica del velo de flor, de las levaduras de velo de flor, cómo mejorarlas ante el cambio climático, ¿no? Ante el aumento de las temperaturas que estamos viendo, el aumento de las lluvias. Está habiendo problemas en el que ese velo de flor permanezca vivo y esas cosas. Entonces, al final yo trabajo científicamente con un microorganismo, pero a la vez tengo que venir a una bodega que es una catedral del vino y que me sé la historia de las bodegas. Por ejemplo, en la bodega La Mezquita de Fundador, la primera vez que entré dije, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! El patrimonio bodeguero que tiene Jerez es increíble y cada cosa tiene una historia. Si te fijas en los apellidos de los jerezanos y de las jerezanas, también tienen muchos apellidos ingleses y de historia de cuando había ese tránsito de vino hacia Inglaterra. Pues eso hace también que no me sienta solo científico, sino que también me sienta gestor cultural, porque también he intentado empaparme de la cultura de la ciudad de Jerez y no quedármela para mí, sino transmitirla. ¿Y cómo? Pues gracias al equipo humano del Ateneo de Jerez, pues haciendo las actividades. Y embajador de Extremadura, por supuesto, eso sí. Eso, el que me conoce, pues si puedo traerle una morcilla patatera y una torta del Casar, se la traigo, y si no me lo llevo a Extremadura. Como el presidente de Cantabria, ¿no? Igual. Bueno, pues unas cuantas preguntitas rápidas porque ya tenemos el tiempo. Se me ha quedado la mitad de preguntas. Bueno, no, tenemos ocasión para otro momento. Para otro día, ¿no? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando finalizara esta etapa de líder del Ateneo? Del Ateneo. Bueno, las personas pasan por los sitios, hacen cosas y siempre se recuerda las cosas buenas que hicieron y las malas, desafortunadamente, también, ¿no? ¿Qué les gustaría que dijeran qué me gustaría que dijeran de mí? Pues simplemente pues que se acuerden de las cosas buenas. No soy ambicioso en ese sentido, porque estoy seguro que el día que deje de ser presidente, pues continuaré en el Ateneo participando y ayudando a la Junta Directiva venidera. Bueno, un mensaje final para invitar a nuestros oyentes a participar del Ateneo. Ya con la entrevista, el que la haya oído entera ha tenido ocasión, pero unas palabras finales. Sí, bueno, unas palabras finales es que invito a la gente a que participe en nuestras actividades. Tenemos la página web www.ateneodejerez.es, nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, que vean las actividades que tenemos, que vengan al Ateneo, que la mayoría de las actividades son gratuitas, que nos conozcan, que se hagan socios y socias, especialmente gente joven también, que vengan a conocernos. Y también a las autoridades, tanto autonómicas, nacionales como locales, que no se olviden de la cultura, que inviertan en cultura. Oye, ¿qué tal las instituciones? Muy brevemente, las instituciones con el Ateneo. Bueno, en principio la relación que tenemos es muy buena. Generalmente el Ateneo no es un ente político como tal, ¿no? Siempre, hay un pensamiento crítico, unas ideologías, pero no es un partido político. Entonces, nosotros estamos abiertos a participar con todos los grupos, con todas las instituciones que quieran participar con nosotros. En realidad, con el ayuntamiento, pues fíjate, este fin de semana viene un grupo de malteses con el que se va a hermanar la ciudad de Jerez con la Isla de Gozo, y los promotores de ese hermanamiento hemos sido el Ateneo de Jerez. Entonces, el ayuntamiento de Jerez nos ha tendido la mano, nos ha dicho que adelante, con un objetivo claro, que es obtener la capitalidad, pero con el ayuntamiento tenemos un trato bastante bueno, la verdad. Luego ya con otras instituciones superiores, tipo la Junta de Andalucía, pues no hemos tenido ninguna relación grande todavía, pero sí con Diputación Provincial, que bien también. La verdad es que nosotros procuramos llevarnos bien con todo el mundo.
Bueno, pues con esto hemos terminado. Ha sido un verdadero placer, me he divertido, me lo he pasado estupendamente. Para eso estoy aquí, para divertirme, para pasármelo bien. Muchas gracias, Gustavo, por haber venido y habernos hecho disfrutar, creo que a nuestros oyentes también. Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos y todas las personas oyentes, evidentemente. Gracias. Bueno, nosotros seguiremos la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un programa especial, porque la semana que viene es el aniversario del 23F, la noche de los transistores. Y la semana que viene vamos a mantener aquí un coloquio, una charla con Rafael Plaza, que en el momento de aquel golpe de estado del teniente coronel Tejero era el líder de la información en Radio Jerez de la cadena SER. Va a venir también Pedro Pacheco, que en ese momento era el alcalde, el primer alcalde democrático después de la dictadura en el Ayuntamiento de Jerez. Y va a venir también José Manuel Trillo, que en aquel momento era el líder sindical de la ciudad de Jerez. Pues entonces eso va a ser el lunes que viene. Solo sé que no sé nada. Seguimos. Buenas tardes.